Hola y bienvenidos al seminario de Diabetes Mellitus. Mi nombre es Leandro Gómez Ferrante y vamos a repasar hoy algunos conceptos de diabetes, generalidades, y después nos vamos a adentrar en sus complicaciones. Vamos a empezar por la definición. La diabetes mellitus se define como un conjunto de alteraciones metabólicas de etiología múltiple, caracterizadas por hiperglucemia crónica, trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, resultado de defectos ya sea en la secreción de insulina, en la acción de esta o en ambas. Sin control, su curso es progresivo y se acompaña de complicaciones micro y macrovasculares. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en Latinoamérica es de 9,2% en adultos entre 20 y 79 años. En Argentina, según la cuarta IDF, estos números son un poco mayores, una prevalencia de 12,7%. Se espera un incremento del 62% para el año 2045. Este incremento es mayor que para otras regiones y se debe fundamentalmente al incremento en la expectativa de vida, al éxodo desde zonas rurales a capitales y por el aumento de la obesidad y el sedentarismo en esta región. Se encuentra la diabetes dentro de las primeras 5 causas de muerte, causadas por cardiopatía isquémica y por infarto cerebral, y es la primera causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputaciones no traumáticas. Al menos la mitad de los pacientes con diabetes tienen además hipertensión, 87% tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular asociado y 65% tiene al menos uno de los modificables: hipertensión, dislipemia o tabaquismo. En cuanto a la sintomatología, puede no dar ningún síntoma. De hecho, el 40% de los pacientes diabéticos ignoran su condición. Llegado ya a un momento en el que empieza a haber insulinopenia, puede dar poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Síntomas un poco más inespecíficos como visión borrosa, mayor susceptibilidad a infecciones, o puede debutar con los signos y síntomas de alguna de sus complicaciones, ya sean agudas o crónicas. Solo el 43% de los pacientes logran una hemoglobina glicosilada menor a 7. Solo el 38% de los pacientes tienen control oftalmológico anual. Y iguales problemas hay con el acceso a educación de los pacientes con diabetes o en la prevención del pie diabético, lo que puede llegar a estar influyendo en los números anteriores. Esta es la clasificación más típica de la diabetes, dividirla en diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional o de tipos específicos. Hay una revisión acerca de esto actualmente, a ver qué tan puras son las diabetes tipo 1 y tipo 2 en su fisiopatología, pero bueno, es la que seguimos usando. El diagnóstico es con una glucemia al azar mayor a 200 miligramos decilitros, más síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso, por una glucemia en ayuno de 8 horas mayor a 126 en 2 oportunidades, o una glucemia mayor a 200 miligramos decilitros, luego la carga de glucosa de 75 gramos a las 2 horas. O esto en realidad, según la Asociación Americana de Diabetes, una hemoglobina glicosilada mayor a 5 es criterio diagnóstico. Según la guía del Ministerio de Salud de la Nación, por la falta de estandarización, su alto costo, no deberíamos usar la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes, al menos en la Argentina. Factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes son el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, un perímetro de cintura aumentado, triglicéridos por encima de 150 miligramos de decilitro o HDL por debajo de 40,
antecedentes familiares de diabetes en primero o en segundo grado, bajo peso al nacer o macrosomía, procedencia rural con reciente urbanización, enfermedades asociadas como deterioro cognitivo, déficit de audición, esquizofrenia, apneas, cáncer, esteatosis hepática, antecedentes de diabetes gestacional o hijos con peso mayor a 4 kilos en el nacimiento, personas con escolaridad menor a la educación primaria, entre otras. Al paciente que tenemos con riesgo de desarrollo de diabetes le tenemos que dar ciertas recomendaciones no farmacológicas para prevenirlo, que apuntan a la dieta, a la actividad física, a la pérdida de peso, y para eso podemos utilizar a veces aplicaciones o programas a distancia, que las aplicaciones celular o los programas a distancia poco efecto tuvieron sobre el resultado de estos pacientes en el seguimiento en los estudios. Hay también recomendaciones farmacológicas para la prevención de diabetes en esos pacientes que están en riesgo. En realidad ninguno de estos fármacos que vemos en esta lista demostró ser más efectivo que en las medidas no farmacológicas, motivo por el cual deberíamos hacer hincapié en las no farmacológicas y no fármacos. De elegir por alguna circunstancia la prevención farmacológica por su costo, por su tolerabilidad, por su baja tasa de efectos adversos y por su eficacia, debería iniciarse con metformina. Una vez que ya tenemos el, el diagnóstico de diabetes, ahí sí, obviamente, además de las medidas no farmacológicas, de dieta, de ejercicio, de estilo de vida, vamos a iniciar con un tratamiento farmacológico o quirúrgico si lo requiriera, en casos muy excepcionales de pacientes con diabetes y un índice de masa mayor a 40 y que no tengan contraindicaciones para la cirugía, pero la mayoría de los pacientes vamos a iniciar un tratamiento farmacológico con uno o más hipoglucemiantes orales, más menos insulina o monoterapia con insulina. La decisión de qué usar en cada paciente va a depender de las características de ese paciente, si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la hemoglobina inicial, si está en una situación especial o no. Acá yo les dejo un algoritmo, un glucograma para la toma de decisiones, pero no es el propósito de este seminario hacer una revisión sobre el tratamiento de la diabetes, que ustedes lo hacen de manera, lo hacen mucho más detalladamente en farmacología. Los objetivos del tratamiento son no solo una hemoglobina glicosilada menor a 7, eso es muy, muy importante, ya que esa hemoglobina glicosilada menor a 7, por cada punto de hemoglobina glicosilada que logramos que baje el paciente, vamos a disminuir en aproximadamente un 37% el riesgo de complicaciones microvasculares y aproximadamente un 13% las macrovasculares. Pero también tenemos como objetivo que el paciente esté en normopeso o en caso de que no llegue a normopeso, que descienda un 10% de manera anual, que tenga un perímetro de cintura adecuado, que reciba educación y eh, realizar una pesquisa y un control de las comorbilidades también son parte de los objetivos. Las comorbilidades que más nos van a interesar son aquellas que le aumentan el riesgo cardiovascular, ya que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Entonces vamos a pesquisar sobre tabaquismo. En el caso de que sea tabaquista, vamos a ver en qué estadio está, tal como lo vimos en el laboratorio de habilidades clínicas, y vamos a tomar las conductas adecuadas para el estadio en el que está el paciente. Vamos a intentar tener un LDL colesterol menor a 100 miligramos decilitros, unos triglicéridos menores a 150 miligramos decilitros y un HDL mayor a 40. Y vamos a intentar un control estricto de la tensión arterial con valores menores a 130 de sistólica y 80 de diastólica. Para esto es muy importante la educación diabetológica, que
Es un proceso participativo y estimulante donde las necesidades del paciente diabético y del equipo de salud convergen para que las respuestas permitan una correcta toma de decisiones. Es un derecho al que deberían acceder todos los pacientes con esta patología, pero entre un 50 y un 80% de los pacientes desconocen el carácter crónico de la enfermedad, las porciones de intercambio de alimentos y el autocontrol, el cuidado de los pies, entre otros conceptos de la diabetes, lo que habla de una pobre llegada con la educación diabetológica. Acá tenemos acciones a implementar al menos una vez al año en los pacientes con diabetes, que van desde acciones médicas, como la revisión de boca y de pies, la revisión de los resultados de exámenes de laboratorio, la revisión del tratamiento y la suspensión del tabaquismo, a acciones sobre el estilo de vida, barreras que impiden el apego, sobre la alimentación, actividad física, etc., a acciones educativas. Es importante también conocer, para evitar las hipoglucemias, efecto adverso muy importante del tratamiento para la diabetes, a qué paciente debemos automonitorear. Fundamentalmente son aquellos que o que reciben exclusivamente insulina o que reciben una hipoglucemia anteoral más menos insulina y están en alguna situación especial, entendiéndose como situaciones especiales, ya sea un cambio en un tratamiento farmacológico, una enfermedad intercurrente, el riesgo de presencia de hipoglucemias, una hemoglobina glicosilada fuera de meta, esquemas terapéuticos complejos, circunstancias ocupacionales como manejo de maquinaria o de vehículos, o cambios abruptos en el estilo de vida como viajes, ejercicio extremo, etc. Vamos a iniciar ahora con las complicaciones de la diabetes. Hoy más que nada vamos a hacer más hincapié en las complicaciones crónicas, pero vamos a mencionar brevemente las complicaciones agudas de la diabetes. Tenemos a la cetoacidosis diabética y al síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La cetoacidosis diabética representa una de las más serias complicaciones metabólicas agudas de la diabetes y es causada por un déficit relativo o absoluto de insulina y a un incremento concomitante de las hormonas contrainsulares. Se caracteriza por un marcado disturbio catabólico en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, presentándose clásicamente con la tríada hiperglucemia, cetosis y acidosis, como su nombre lo sugiere. Si bien es característico de la diabetes tipo 1, también puede presentarse en pacientes con diabetes tipo 2. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar se caracteriza por la hiperglucemia, la hiperosmolaridad, como su nombre ya también lo sugiere, y la deshidratación intensa en ausencia de cetoacidosis, y es característico de la diabetes tipo 2. Muy importante es que ambas son dos urgencias y ambas deben tratarse en internación siempre. Si bien tiene sus particularidades el tratamiento de cada una de estos, básicamente consiste en la administración de líquidos, de insulina y de potasio, en infusión venosa y con estricta monitorización de los parámetros clínicos y de laboratorio. Estos son los criterios diagnósticos de la cetoacidosis diabética y del síndrome hiperosmolar. Acá tenemos, como verán, la glucemia suele ser mayor en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar que en la cetoacidosis diabética. Y otra de las características del síndrome hiperglucémico hiperosmolar es que suele estar afectado el estado mental del paciente. En la cetoacidosis, como ya lo dijimos anteriormente, lo característico es la presencia de cetonemia, cetonuria, con un pH disminuido y un bicarbonato que también va a estar disminuido y cada vez más afectado de acuerdo a la severidad de la cetoacidosis. Uno de los parámetros que tenemos que ver es el anion gap, que también ya lo han visto, pero les recuerdo que el anion gap hace referencia
a la brecha entre cationes, sodio y potasio, y aniones, que en este caso sería cloro y bicarbonato. El valor normal es de 8 a 12 y aumenta cuando hay aumento de la producción de ácidos, como en la cetosis, o por aumento de la producción de ácido láctico. Por eso va a estar aumentado en la cetoacidosis diabética. Vamos a las complicaciones crónicas de la diabetes, entonces las vamos a dividir en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares tenemos la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. Las macrovasculares es la enfermedad vascular, cerebral, coronaria o periférica. Para la prevención de las complicaciones, ya dijimos, mantener un valor de hemoglobina glicosilada en valores óptimos disminuía el riesgo de complicaciones por cada punto que logramos disminuir un 37%, o sea, es importantísimo. El control de las comorbilidades, tabaquismo, tensión arterial, dislipemia, dijimos que eran muy importantes, y del peso. Fíjense cómo perímetro de cintura, índice de masa corporal menor a 25, también va a disminuir la probabilidad de estas complicaciones crónicas. Vamos a empezar por los microvasculares. Nefropatía. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal terminal. La microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal, por lo que al menos una vez al año hay que pedir microalbuminuria en una orina de 24 horas o en una orina de la mañana relación albúmina-creatinina. En estadios iniciales bastaría con indicar dieta hiposódica y normoproteica, más la utilización de un IECA o un ARA2 para reducir y retardar el daño renal. Pero cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 30 miligramos mililitros minuto, ahí ya deberíamos hacer un seguimiento conjunto con nefrología. Retinopatía es otra de las complicaciones microvasculares. Debe realizarse un fondo de ojo al menos una vez al año a todos los pacientes con diabetes, y hay que tener especial atención en mujeres diabéticas que cursan el embarazo porque esto puede acelerar su progresión. La neuropatía diabética tiene distintos lugares o distintos tipos de neuropatía: la polineuropatía periférica, la neuropatía periférica aislada, la neuropatía periférica dolorosa y la neuropatía autonómica. Ahora vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Esta es la fisiopatología de la neuropatía diabética. La hiperglucemia crónica va a generar por distintas vías: por daño microvascular, por estrés oxidativo, por la vía del poliol, daño celular, inflamación crónica y alteración de la conducción nerviosa, que es lo que conocemos como neuropatía diabética. La polineuropatía diabética periférica, que es característicamente distal y simétrica en guantes y calcetines, dicen los libros, suele afectar en primera instancia a las vías sensitivas y luego a las motoras. Y es muy importante para su pesquisa la evaluación de la sensibilidad termolgésica, vibratoria, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio de habilidades clínicas, porque esto es lo que nos da la sensibilidad protectora. La neuropatía periférica aislada, a diferencia de la polineuropatía, su inicio suele ser súbito. Afecta de manera aislada a uno o varios nervios periféricos. Su recuperación suele ser total y espontánea, no es progresiva como la anterior, en 6 a 12 semanas. Y los nervios más afectados suelen ser los nervios craneales o el nervio femoral. La neuropatía periférica dolorosa. Características del dolor neuropático es que es de reposo a intenso, que es punzante, lacinante o quemante, que es a predominio nocturno, bilateral, distal y simétrico, y que cede o mejora con la marcha. Es muy importante diferenciar este tipo de dolor, el dolor neuropático, del dolor
isquémico, porque son dos afecciones que puede tener el paciente con diabetes. Entonces vamos a ver las características de cada uno de estos. El dolor neuropático dijimos que es de reposo intenso, en cambio el dolor isquémico se desencadena con la marcha o con el frío. Las características del dolor, dijimos el dolor neuropático es punzante, lacinante, quemante. Suele ser una sensación de dolor agudo de gran intensidad, limitada a una zona o a un punto concreto. En cuanto a otra de las características, el dolor neuropático tiene un predominio nocturno, bilateral, distal y simétrico. El dolor isquémico, si hay dolor en decúbito, o sea, cuando se acuesta, cede o mejora con los pies colgando de la cama y puede empeorar al elevar los miembros inferiores, y esto tiene una explicación meramente física que tiene que ver con la columna de sangre que va a mejorar, va a aumentar la presión y va a mejorar la irrigación distal cuando el paciente cuelga los miembros de la cama. El dolor neuropático cede o mejora con la marcha, en cambio, el dolor isquémico, en el dolor isquémico aparece fatiga muscular, incomodidad, calambres o dolor en los músculos que son inducidos por la marcha o el ejercicio y aliviados por el descanso dentro de aproximadamente 10 minutos, que es lo que se conoce como claudicación intermitente. Espero que haya quedado claro esto porque es muy importante la diferenciación de un dolor y del otro. Por último vamos a ver la neuropatía autonómica, que puede ser asintomática o tener síntomas muy inespecíficos en estadios tempranos. Compromete al comienzo al sistema nervioso parasimpático y posteriormente el sistema simpático, lo que provoca de esta forma que las manifestaciones clínicas varíen a lo largo de la evolución. Puede afectar a distintas regiones. Cuando la neuropatía autonómica es cardíaca, va a generar hipotensión ortostática, taquicardia sinusal, taquicardia o bradicardia ortostáticas. Cuando es gastrointestinal, puede ocasionar gastroparesia, disfunción esofágica, diarrea diabética o constipación. Cuando la afectación es urogenital, puede generar disfunción vesical, disfunción sexual masculina o disfunción sexual femenina. Y cuando afecta cuando es la neuropatía autonómica sudomotora, puede dar piel seca. Eso es en cuanto a todas las complicaciones microvasculares. Entonces vimos nefropatía, vimos retinopatía y neuropatía diabética. Ahora vamos a pasar a la enfermedad vascular. Como bien sabemos, la enfermedad vascular no suele tener que ver con una única enfermedad, es multifactorial, entonces hay que evaluar el riesgo cardiovascular global, hay que evaluar a la diabetes con sus comorbilidades. Siempre evaluar, de acuerdo al riesgo que tenga, la necesidad de uso de antiplaquetarios, como vimos con las calculadoras y las aplicaciones en el laboratorio de factores de riesgo cardiovasculares. Hay que realizar la pesquisa de la enfermedad vascular periférica, coronaria y carotidia con anamnesis, examen físico y solicitud de exámenes complementarios pertinentes. En el laboratorio de habilidades clínicas vamos a poder realizar esta pesquisa de enfermedad vascular, fundamentalmente de la enfermedad arterial periférica, que si bien empieza con la anamnesis sobre claudicación intermitente, sobre frialdad, sobre palidez, también lleva una parte de examen físico donde vamos a evaluar estas cosas: la frialdad, la palidez, los cambios tróficos, el llenado capilar lento, la palpación de los pulsos pedios, tibial posterior, popliteo, femoral y la realización del índice tobillo-brazo. Importante tener en cuenta la presencia, por la presencia de neuropatía, el dolor puede no ser típico, fundamentalmente cuando hablamos de dolor torácico. Eso hay que tenerlo en cuenta en los pacientes diabéticos.
Vamos ahora a hablar de una complicación que incluye a las dos complicaciones micro y macrovasculares, que es el pie diabético. La definición de pie diabético es aquel que presenta infección, úlcera o destrucción de los tejidos del pie asociada a neuropatía y o enfermedad arterial periférica de miembros inferiores en personas con diabetes. Es una complicación que incluye la afectación micro y macrovascular. Está recomendado realizar examen del pie y educación en pacientes diabéticos asintomáticos al menos una vez al año, y en pacientes con mayor riesgo el examen debe ser adecuado a cada paciente. No sé si en todas las consultas porque depende del riesgo del que estemos hablando. Se estima que el 25% de las personas con diabetes desarrollarán una herida o úlcera de pie diabético a lo largo de su vida. La prevalencia mundial de úlcera del pie diabético en personas con diabetes es en promedio del 6,4% y el riesgo de recurrencia de úlceras es alto, entre un 30 y un 40% dentro del primer año. La consecuencia más lamentable del pie diabético es la amputación. Esta implica un riesgo elevado de mortalidad, 6% en el periodo perioperatorio y hasta un 50% a los 3 años. La amputación es unas 20 veces más frecuente en las personas con diabetes que en la población general y en la gran mayoría está precedida por una ulceración. ¿Cómo hacemos entonces para prevenir la lesión en el pie de los pacientes con diabetes? Con educación, ya dijimos, eh, entrenar a nuestros pacientes para realizar una inspección diaria de los pies. De no ser posible que el paciente haga esta inspección, debería ser asistida por algún familiar, algún cuidador. Realizar una higiene adecuada, que tiene que ser diaria, con agua tibia, con jabones cremosos y con un secado adecuado para evitar lastimar los pies. El cuidado de la piel, con hidratación, con cremas vaselinadas, y de las uñas, con un corte adecuado de uñas que, como muestra en la figura, no debe ser curvo, debe ser recto. Uso de medias y zapatos adecuados. Vamos a empezar por las medias. En primera instancia, usar medias siempre. Recomendar cambiar todos los días. Utilizar medias claras, preferentemente de algodón. Revisarlas todos los días y cuando se las saca, observar si hay desgastes que orienten a una hiperpresión, a una zona de hiperpresión o de hiperapoyo, o manchas de sangre o manchas de secreción luego de su uso. Elegir aquellas que no tengan costuras y, de no ser posible, usar las medias del revés con las costuras hacia afuera. Y, obviamente, evitar aquellas que sean muy ajustadas o con elástico. En cuanto al zapato, si bien tiene un montón de componentes y de variables, el zapato, como ven ahí en el gráfico, importante que tenga una longitud adecuada, 2 centímetros más largo que la longitud del pie, que tenga una profundidad adecuada, que el paciente pueda mover los dedos dentro del zapato y que no haya lugares de hiperpresión, que tenga un ancho adecuado y que ese ancho considere el ancho de todas las partes del pie, como vemos ahí en la figura, que tiene un ancho adecuado hasta el antepié en el que, fíjense cómo le quedan los dedos. Esto es lo adecuado y esto no es adecuado. Altura de la caña, que es la parte de atrás del zapato. Lo ideal es que sea por encima del tobillo, esto le da más estabilidad. Y que tenga una suela con un ancho adecuado, con una longitud adecuada y preferentemente que el material sea goma. Este señor que ven en la foto, bueno, son dos señores, pero el que tiene ahí el marcado los pies con el círculo rojo es Roberto Labaña, que fue, entre otras cosas, ministro de Economía, candidato a presidente en el año 2023, y que no sabemos si es diabético o no es diabético, pero vamos a suponer que sí, que lo es y que está muy bien educado, porque fíjense cómo tiene medias claras, blancas, algodón, con un calzado con suela de goma, con un ancho adecuado,
con con abrojos, las sandalias que pueden llegar a él ajustar a su pie y que le dé la estabilidad necesaria, priorizando claramente la salud a su estética. ¿Cómo prevenir el pie diabético? El último de las recomendaciones, la última de las recomendaciones es el ejercicio. Ahí tenemos algunos gráficos que nos muestran los ejercicios que puede hacer. Realizar la presión de objetos con los dedos del pie, elevar el arco interno y flexionar los dedos, con los pies en aducción, flexionar la punta de los dedos, con los pies paralelos, flexionar las rodillas y separarlas, hacer flexión dorsal y plantar de los pies con flexión digital máxima, acostado y con rodillas extendidas, realizar movimientos de aducción y abducción de los dedos, mantener separado en un pie, sosteniendo la postura durante un minuto y luego con el otro, pararse en puntas de pie, pararse sobre los talones, etc. Esto lo que va a hacer es mejorar la irrigación muscular y disminuir la probabilidad de que el paciente desarrolle un pie diabético. Entonces, si estamos ante un paciente diabético sin lesión ulcerativa, lo que tenemos que hacer es conocer cuál es el riesgo de que este paciente la desarrolle para actuar en consecuencia. Y para eso lo que debemos hacer es un examen físico adecuado en el que nosotros evaluemos la presencia o la ausencia de la sensación protectora, o sea, si hay neuropatía diabética o no hay neuropatía diabética, y la ausencia o presencia de enfermedad arterial periférica que nos va a establecer este riesgo. En el caso de que no haya pérdida de la sensación protectora y no haya enfermedad arterial periférica, la conducta es examen clínico de los pies anual y educación, porque este paciente es de muy bajo riesgo. En el caso de que haya una pérdida de la sensación protectora o una enfermedad arterial periférica, más un antecedente de úlcera previa, una amputación previa o enfermedad renal terminal, ahí ya el pronóstico, el riesgo es más alto, el pronóstico es peor y la conducta es que debemos evaluarlo mucho más seguido, cada 1 o 3 meses. Nos vamos a apoyar en el podólogo o la podóloga, le vamos a supervisar el calzado que usa, vamos a hacer un tratamiento y un seguimiento de la diabetes mucho más estricto. O sea, esto es lo que nos va a determinar esta clasificación del riesgo. Distinto es cuando el paciente ya desarrolló una úlcera, que ahí la clasificación, y hay un montón de clasificaciones sobre pie diabético o pie diabético con úlcera. Acá yo les dejo la de la Universidad de Texas, que es la que figura en la guía del Ministerio de Salud de la Nación, que ustedes tienen como bibliografía para este laboratorio de habilidades clínicas, en la que tiene en cuenta la profundidad y la presencia de infección y o isquemia para determinar el pronóstico. Ahí tenemos que a mayor profundidad y ante la presencia de infección o isquemia, el pronóstico va a ser peor. Ahí se las dejo. Esto lo dejo para que ustedes lo evalúen. También la tienen en la guía. Pero claramente que a menor profundidad de la úlcera y ante la ausencia de isquemia o de infección, la clasificación va a ser de un grado menor y de un pronóstico mejor, más benigno. Para terminar, y para que ustedes tengan, digamos, un panorama, pero
Vamos a hacer una mención muy breve porque no es el propósito del seminario. Vamos a ver qué se hace cuando encontramos una úlcera en un pie diabético. Si bien va a depender de las características de la úlcera, estas medidas van a estar casi siempre, que son el lavado, el desbridamiento, el cuidado de los bordes, el tapado de la herida, la descarga de la presión y luego el control de la infección, si lo hubiera, y de la isquemia, si lo hubiera, con los especialistas pertinentes y en el nivel de atención que corresponda. Acá les dejo la bibliografía. Espero que se haya entendido. Espero que hayan quedado dudas, así seguimos hablando de esto en el laboratorio de habilidades clínicas, cada uno con su docente. Muchas gracias y perdón por la tos si hubo mucho durante el seminario. Adiós.